Lo hice. Me bajé las bragas en el baño del AVE Madrid-Valencia y me follé a un hombre que conocía hacía 3 semanas. Y lo peor no es eso. Lo peor es que, al salir, tenía un mensaje de Javier: ¿estás bien, amor? Te noto rara últimamente. Llámame cuando llegues. Ahí estaba yo. Las piernas todavía temblándome, con la cara roja y el corazón disparado, leyendo un mensaje de un hombre que me ha sido fiel durante 12 años, el padre de mis hijos, mientras guardaba el sujetador en el bolso porque me lo había desabrochado Rubén a medio polvo. No, esto no empezó con una crisis matrimonial ni con una pelea. Ni siquiera con una infidelidad emocional de esas que se construyen con tiempo y secretos. Empezó con una conferencia aburrida en Madrid, una copa de vino blanco en el hall del hotel y una conversación que no tenía derecho a excitarme tanto. Rubén no es más joven que Javier, ni más guapo. Es más desordenado, más directo, más egoísta. Pero sabe mirar. Me miró como nadie me había mirado en años, y me reí con él como no me reía desde, no sé. Desde antes de los niños. Desde antes de convertirme en mamá a tiempo completo y mujer invisible en mi propia casa. Podría contarte que me sentía sola. Que Javier y yo ya no hablábamos. Que la rutina nos había matado el deseo. Y todo eso es verdad, pero sería una forma cobarde de explicar lo que hice. Porque yo sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando me subí al AVE con las piernas depiladas y sin ropa interior. Quería sentirme deseada. No amada. Deseada. Como cuando tienes 25 años y un tipo te dice al oído que se muere por probar tu piel. Como cuando tienes poder. Como cuando eres peligrosa. Y eso fue lo que sentí en ese baño. Poder. Riesgo. Sexo. Nada más. Hasta que vi ese mensaje de Javier. Ese te noto rara. Esa maldita ternura suya que apareció justo cuando yo más quería olvidarla. Y ahí empezó todo lo que viene después. El descubrimiento. El caos. La venganza. El silencio. El final. Pero primero, déjame contarte cómo lo descubrió. Porque Javier no es tonto. Y su forma de enterarse fue mucho más brutal de lo que yo jamás habría imaginado. Pensé que lo tenía todo bajo control. Rubén y yo éramos cuidadosos. Nada de fotos, nada de mensajes comprometedores, nada de tonterías. Solo sexo, y solo cuando yo viajaba a Madrid por trabajo. Esas escapadas se convirtieron en mi pequeño secreto. Un respiro. Un escape. Pero Javier no es idiota. Y tampoco es el tipo de hombre que monta una escena a la primera sospecha. La noche que todo se derrumbó fue una cena familiar en casa. Estaban mis padres, nuestros hijos, y la conversación giraba en torno a si íbamos a ir a Galicia en agosto o no. Todo muy normal. Javier sirvió vino, hizo un par de bromas, incluso me guiñó un ojo. Parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Cuando todos se fueron y acostamos a los niños, me pidió que me sentara un momento en la cocina. Lo dijo con una sonrisa. Yo me reí, pensando que me iba a contar alguna tontería. Sacó un sobre blanco. Sin decir nada. Lo puso sobre la mesa. ¿Qué es esto? Pregunté, ya con un nudo en el estómago. Una factura. De hotel. En Madrid. Con tu nombre. Me quedé helada. Eso no demuestra nada, intenté decir con firmeza, aunque la voz ya me temblaba. No. Abrió su portátil, y con 3 clics me mostró la cámara de seguridad del hotel. Ahí estaba yo. Riéndome con Rubén en recepción. Dándole un beso en la mejilla. Agarrada de su brazo como una adolescente en celo. No era porno. No era escandaloso. Pero era suficiente. ¿Cómo conseguiste eso? Pregunté, sin reconocerme a mí misma. Tengo amigos en todos lados.
Pensabas que podías jugar a dos vidas y que yo iba a seguir limpiando los mocos de los niños mientras tú te follabas a tu amante en hoteles de 3 estrellas. Nunca le había visto así. No gritó. No lloró. Solo me miró como si no me conociera. ¿Desde cuándo?, preguntó, y su voz dolió más que cualquier insulto. Desde hace 3 meses, respondí, bajando la cabeza. ¿Y cuántas veces? 4. 5. No lo sé. No sé por qué fui sincera. Tal vez porque ya no tenía sentido mentir. Tal vez porque parte de mí quería que me castigara, que me gritara, que me echara de casa. Que hiciera algo que me liberara de la culpa. Pero lo que hizo fue mucho peor. Se levantó, apagó la luz de la cocina y dijo con total calma: «Prepárate. Esto no ha hecho más que empezar». Y tenía razón. No dormimos esa noche. No hubo gritos, ni platos rotos, ni lágrimas dramáticas. Solo silencio. El tipo de silencio que te cala en los huesos, el que te deja claro que algo esencial se ha roto. Javier se duchó, se cambió de ropa y se sentó en el sofá con el ordenador encima. Yo me quedé sentada en la cama, sin saber si debía entrar en pánico o simplemente aceptar lo que venía. A las 6 de la mañana, ya con los primeros ruidos de los pájaros, entró a la habitación y me dijo que me vistiera, que íbamos a hablar. Me llevó a un hotel en el centro, uno que yo conocía muy bien porque, irónicamente, ahí me había alojado en uno de los viajes con Rubén. Al principio no entendí qué pretendía, pero cuando llegamos a la sala de reuniones privada que había reservado, entendí que esto no era una simple conversación. Tenía una carpeta negra sobre la mesa, 2 cafés recién puestos, y una libreta con mi nombre escrito con su letra. Todo estaba preparado. Javier no quería discutir. Quería destruirme con precisión. No quiero escuchar excusas, ni lágrimas, ni cuentos de autoayuda. Quiero hechos. Cronología. Fechas. Dime todo. Con lujo de detalles. ¿Qué más da ya? Lo sabes todo, respondí, cruzada de brazos, sintiéndome desnuda aunque estuviera vestida. No, Elena, no lo sé todo. Sé que me engañaste. No sé si lo hiciste por aburrimiento, por rabia, por cobardía o por simple ego. Y necesito saberlo. No por mí. Por los niños. Porque esto no va a acabar aquí. Respiré hondo. Le conté desde el primer mensaje que Rubén me envió por LinkedIn, una tontería sobre un artículo que publiqué en el blog del colegio donde trabajo. Le hablé de la primera vez que tomamos café, de cómo me sentí viva esa tarde y de cómo me mentí a mí misma diciendo que era solo un amigo. Le conté sobre los correos, los mensajes con tono cada vez más íntimo, las llamadas. Le confesé que la primera vez que nos acostamos fue en un viaje de 2 días a Madrid por una jornada educativa, y que esa noche había bebido, sí, pero no lo suficiente como para no saber lo que hacía. Le dije que la culpa no me vino después, sino justo en el momento en que estaba en la cama con él y pensé en los niños, en Javier, y en que no sentía remordimiento, solo una especie de liberación absurda. Javier no me interrumpió. Solo anotaba cosas en la libreta. Cuando terminé, cerró la carpeta y habló sin mirarme. He hecho una lista con todo lo que va a cambiar desde hoy. Primero, el lunes irás tú sola a recoger a los niños al colegio y les dirás que vamos a vivir separados. No les darás detalles, no los culparás, no usarás tu tono de víctima. Solo hechos. Segundo, me quedaré con ellos esta semana en casa de mis padres. Ya está todo hablado. Tercero, este jueves te reunirás con nuestro abogado y firmarás un acuerdo de separación. El borrador ya está hecho. No quiero tu dinero, no quiero venganza. Solo quiero estar lejos de ti. Pero no hemos terminado. Tengo una última condición. Ahí sí lo miré. Sentí algo que no había sentido desde que todo empezó, miedo. ¿Cuál? Tienes que decirle a Rubén, delante de mí, que fue un error. Que no lo quieres.
que no vas a volver a verlo. Y grabarlo. Si no lo haces, les contaré a sus hijos, a su exmujer, a su jefe, a todos, lo que hiciste. Tengo las fotos, los vídeos del hotel, la factura del AVE. Todo. Me quedé en silencio, procesando la amenaza. Rubén no tenía hijos, pero sí un cargo alto en una empresa de formación bastante conocida. Si Javier se proponía arruinarle la reputación, podía lograrlo. Y lo sabía. No quiero volver con él. No era amor, dije, casi sin fuerza. Entonces no te costará tanto decírselo. Esa misma tarde, Javier llamó a Rubén desde mi móvil. Puso el altavoz, se aseguró de que la grabadora estaba funcionando, y me miró. Habla. Con firmeza. Rubén contestó con su tono relajado de siempre, como si no sospechara nada. Hola, Rubén. Escúchame bien. No quiero verte más. Todo lo que pasó fue un error. No siento nada por ti. No me busques. Bórrame. No vamos a hablar nunca más. Silencio. Luego, su voz confundida. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Lo que tenía que pasar. Adiós. Corté la llamada. Javier detuvo la grabación y la guardó en una carpeta en el portátil. Me miró sin emoción. Ya está. Ahora empieza tu vida sola. Y salió de la habitación sin despedirse. Ahí, en ese instante, no lloré. No me derrumbé. Solo sentí un hueco en el estómago, un vacío real, físico. Porque ese fue el momento en que entendí que ya no había nada que arreglar. Javier había terminado conmigo no por rabia, sino con una frialdad que me hizo ver que nunca volvería a tener su respeto. Ni su confianza. Ni su presencia. Y eso dolió más que cualquier castigo. El viernes por la mañana, cuando todavía estaba tratando de asimilar la humillación de la tarde anterior, sonó el timbre de mi casa. Abrí la puerta sin pensar demasiado y me encontré con dos hombres de una empresa de mudanzas descargando cajas. Pregunté qué hacían allí y uno de ellos, sin levantar la vista, me dijo que tenía orden de Javier para recoger algunas de sus cosas. Me quedé bloqueada mientras entraban al salón con pasos seguros y sacaban libros, carpetas, ropa y objetos personales que hasta entonces formaban parte de nuestra vida en común. Sobre la mesa del comedor encontré una carta de Javier donde me informaba, con una frialdad quirúrgica, que había alquilado un piso cerca del colegio de los niños y que ese fin de semana se los llevaría con él. La carta también incluía una lista de objetos que se llevaba y un inventario de cuentas bancarias con sus respectivas claves para que yo no pudiera acusarle de ocultar dinero. No había insultos, ni reproches, ni siquiera una despedida, solo hechos, fechas y cifras. Mientras los operarios se llevaban sus cosas, me senté en la cocina y abrí el portátil. Allí estaba la carpeta que él había creado con mi nombre. Fotos, correos, capturas de mensajes, billetes de tren, facturas de hoteles. Todo organizado, numerado y con comentarios al margen. Era como ver un expediente policial sobre mi propia vida. Había cosas que ni yo recordaba. Capturas de llamadas de madrugada, registros de mis desplazamientos, hasta horarios de mis conferencias. Me temblaban las manos mientras pasaba las páginas de ese archivo que no solo probaba mi infidelidad, sino que mostraba hasta qué punto Javier me había estado vigilando sin que yo lo notara. A media mañana recibí un correo de recursos humanos del colegio donde trabajo citándome para el lunes. Decían que se trataba de un asunto confidencial relacionado con la imagen del centro. Me quedé helada porque solo Javier podía haber movido algo tan rápido. Revisé las redes sociales y vi que había dejado de seguirme en todas, que había eliminado nuestras fotos y que mi perfil estaba inundado de comentarios anónimos con insinuaciones. No eran insultos abiertos, pero sí frases que solo tenían sentido si uno sabía lo que yo había hecho. En un momento de desesperación le llamé, pero no contestó. El sábado por la mañana vino a recoger a los niños. Llegó puntual, con ropa deportiva, el coche cargado con maletas y juguetes.
No subió ni un segundo, les tocó el claxon y esperó en la acera. Los niños bajaron contentos porque les había dicho que se iban de excursión. Yo me asomé al balcón y él me miró de reojo. Levantó la mano a modo de saludo, pero su cara estaba completamente vacía de expresión. No dijo nada. En ese momento sentí algo que no había sentido ni siquiera en los baños del ave, pánico. Porque me di cuenta de que había perdido no solo a mi marido, sino también el control sobre mi vida. Esa tarde recibí un mensaje de Rubén. Decía que alguien había enviado a su jefe un sobre con fotos nuestras entrando juntos a un hotel en Madrid. Que habían abierto un expediente interno por conducta inapropiada y que su puesto estaba en riesgo. Me pedía que le llamara urgentemente. No lo hice. Ni siquiera contesté. Sabía que Javier estaba detrás de eso y que si yo movía un dedo, todo sería peor. Me encerré en la habitación y pasé horas mirando la pared mientras escuchaba las notificaciones del móvil. En algún momento me di cuenta de que había desaparecido toda sensación de adrenalina y de aventura. Lo que quedaba era miedo y vergüenza. El domingo por la noche Javier me envió un correo breve. Me decía que había hablado con mi directora y que el colegio no me despediría si presentaba una carta de disculpa y aceptaba una reducción de jornada. Decía que eso me permitiría reflexionar y que los niños estarían mejor conmigo por las tardes mientras él trabajaba. Era una mezcla de castigo y control. No me gritaba, no me insultaba, pero decidía mis pasos uno por uno como si yo fuera una ficha en su tablero. Terminé de leer el correo y supe que estaba ejecutando su venganza sin romper ninguna ley y sin darme la oportunidad de quejarme. El lunes fui al colegio y firmé la reducción de jornada. Nadie me miró mal ni me dijo nada, pero todos sabían que algo había pasado. Era ese tipo de silencio cargado donde nadie pregunta, pero todos comentan después. Al salir, vi a Javier esperándome en el coche. Me subí sin decir palabra. Conducimos en silencio hasta una cafetería. Allí me entregó un sobre con dinero en efectivo y otro con un nuevo plan de visitas para los niños. Habló sin levantar la voz. A partir de ahora, los niños se quedarán conmigo entre semana y contigo los fines de semana. Si quieres cambiar algo, háblalo con el abogado. No conmigo. No puedo vivir así, dije casi en un susurro. Podías haberlo pensado antes. Me estás destruyendo. No, Elena. Me limitó a devolverte lo que hiciste. Con método. Con orden. Sin insultos. Lo que tú hiciste fue caos. Lo mío es solo orden. Se levantó, dejó unos billetes sobre la mesa y se fue sin esperar respuesta. Yo me quedé con las manos apoyadas en el borde de la mesa, mirando cómo salía a la calle sin volver la cabeza. Fue la primera vez que entendí que esto no era una reacción impulsiva, sino un plan calculado. Que no iba a detenerse hasta haber dejado todo cerrado a su manera. Y que yo ya no tenía margen de maniobra. Esa noche, sola en casa, recibí un último mensaje de Rubén. Decía que le habían suspendido de empleo y sueldo y que no quería volver a verme jamás. Lo borré sin leerlo 2 veces. Apagué el teléfono y me senté en el suelo del salón, rodeada de las cajas vacías que habían dejado los de la mudanza. No lloré. Solo sentí una especie de agotamiento absoluto, como si mi vida hubiera pasado de tener forma a ser una lista de tareas y consecuencias. Y entendí que la venganza de Javier no consistía en gritarme ni en humillarme en público. Consistía en quitarme, poco a poco, todo lo que yo había usado para sentirme fuerte. Trabajo, amante, casa, niños. Y hacerlo de tal forma que yo no pudiera culparle de nada ilegal. Cuando por fin me acosté, con las luces apagadas, me sorprendí pensando en cómo había empezado todo en aquel tren y en cómo estaba acabando ahora, en silencio, sin ningún final dramático. Solo con hechos. Y supe que al día siguiente tendría que llamarle para pedirle que habláramos del divorcio. No porque quisiera salvar algo, sino porque necesitaba entender si todavía había alguna línea que él no estuviera dispuesto a cruzar. Llamé a Javier el martes por la mañana. Contestó al segundo tono,
como si estuviera esperando mi llamada. Me limité a decirle que necesitábamos hablar, sin rodeos, sin rodearme de justificaciones. Me dio una hora y un sitio, una cafetería en el centro, lejos de nuestro barrio, lejos del colegio, lejos de todo lo que nos había definido durante más de una década. Llegué 10 minutos antes y pedí un café sin azúcar. Cuando entró, lo vi más delgado, con barba de 3 días y una expresión que ya no reconocía. No parecía cansado ni derrotado, simplemente distinto. Se sentó frente a mí, dejó el móvil sobre la mesa y esperó. Quiero hablar del divorcio, dije, sin intentar suavizar la frase. Perfecto. Yo también. Pero quiero hablar como adultos, no a través de abogados, no con amenazas, ni con castigos. Necesito entender qué quieres realmente. No lo que pone en el papel. Tú. ¿Qué esperas de esto? Quiero que entiendas lo que hiciste. No por mí. Ya no me importa lo que pienses de mí. Quiero que entiendas lo que les hiciste a los niños. Lo que convertiste en normal durante meses. Cómo me hiciste dudar de mi cordura mientras mantenías tu rutina como si nada pasara. Lo sé. Lo sé todo. No, Elena. No lo sabes. Crees que lo sabes, porque ya pasaste por la culpa y la vergüenza. Pero todavía no has llegado a lo más jodido. No has llegado a la aceptación. Estás intentando negociar con el daño. Estás queriendo minimizarlo. Pero yo no vine aquí a eso. Me quedé en silencio. Tenía razón. Había pasado noches sin dormir, había sentido una culpa intensa, había llorado sola en el baño del colegio después de firmar la reducción de jornada, había tenido náuseas al ver mi nombre en el sobre de recursos humanos. Pero nada de eso era lo que él pedía. Él quería que me sentara frente a él y dijera, lo arruiné. Sin justificación. Sin adornos. Sin nada. Lo arruiné. No por lo que hice, sino por cómo lo hice. Porque nunca fue algo pasajero. Fue una elección constante, todos los días. Y tú estabas ahí, y los niños también. Y no pensé en nadie. Él asintió, sin mostrar satisfacción. No era lo que buscaba, pero al menos dejaba claro que me había escuchado. Luego sacó una carpeta del bolso y me la entregó. La abrí. Eran documentos del divorcio, sí, pero también un plan detallado para la custodia, los horarios de visitas, los gastos compartidos, las fechas importantes del colegio. Había organizado todo. Hasta los turnos para los cumpleaños. Incluso incluyó una cláusula para que los niños no cambiaran de habitación cuando estuvieran en su casa, para que sintieran que tenían 2 hogares, no 2 mitades. No quiero guerra, dijo con tono firme, pero tampoco quiero reconciliaciones falsas. Esto no va de segundas oportunidades. Va de hacer lo que corresponde, aunque no nos guste. ¿Y si yo quisiera arreglarlo? No quiero. No podría. Te miro y veo a otra persona. No hay forma de que vuelva a confiar. No tengo nada contra ti como madre. Pero como pareja, para mí estás muerta. Y cuanto antes lo aceptes, antes vas a poder respirar otra vez. Lo dijo sin odio, sin dramatismo. Era una sentencia. Una descripción de los hechos. Y por primera vez, no me ofendió. Sentí que tenía razón. Que ya no quedaba nada de lo que habíamos sido. Que la idea de que podíamos reconstruir lo roto era una ilusión. Algo que me decía a mí misma para no enfrentar la realidad. ¿Puedo pedirte algo? Pregunté, sabiendo que probablemente diría que no. Depende. No les digas a los niños la parte sucia. Diles que nos separamos por diferencias, por desgaste, por lo que sea. Pero no les des la versión que destruye la imagen que tienen de mí. Ellos no me van a perdonar, pero no quiero que me odien. Ellos no saben los detalles. Ni lo sabrán. No por ti, sino por ellos.
Porque prefiero que tengan una madre rota pero presente que una madre destruida y ausente. No supe qué responder. Esa frase me golpeó más que todas las anteriores. Porque entendí que Javier había renunciado a vengarse con palabras, con odio o con manipulación. Su venganza había sido más inteligente, más dura. Me dejó intacta por fuera y me vació por dentro. Me devolvió la responsabilidad y me quitó cualquier excusa para sentirme víctima. Cuando se levantó, dejó la carpeta sobre la mesa y dijo que el abogado llamaría al día siguiente para coordinar las firmas. No pidió que pagara nada. No mencionó la casa, ni las cuentas, ni los muebles. Solo me miró por última vez y dijo: haz con tu vida lo que quieras. Pero hazlo sola. Esa tarde, mientras caminaba por el centro sin rumbo, pensé en todo lo que había pasado en el último mes. Desde aquel tren hasta esa conversación. Pensé en cómo algo que empezó como una sensación de aburrimiento se convirtió en una cadena de decisiones que rompieron todo. Pensé en cómo Javier no se convirtió en un monstruo, sino en alguien que supo exactamente qué hacer para hacerme sentir el peso de lo que había hecho sin necesidad de humillarme. Y pensé en que, tal vez, eso era lo peor de todo. Que no iba a poder odiarlo. Porque tenía razón. Han pasado 3 semanas desde esa última conversación con Javier. Las firmas del divorcio se hicieron rápidas, casi frías, sin interrupciones ni explicaciones, como si estuviéramos cerrando un contrato comercial, no una vida compartida. No hubo abrazos, ni tensión, ni recuerdos mencionados. Fue un trámite más, una cita más en la agenda. El abogado, que ni siquiera levantó la mirada al entregarme la copia final, me deseó suerte con un tono tan neutro que no supe si me estaba despidiendo o si simplemente quería que saliera de su despacho para irse a comer. Caminé a casa con el sobre en la mano, sin mirar el contenido, sabiendo que no había nada que quisiera volver a leer. No sentía rabia, ni tristeza, ni alivio. Solo una especie de silencio interno que no había sentido nunca. Durante esas 3 semanas no he vuelto a ver a Javier más que una sola vez, el pasado domingo, cuando pasó a dejarme a los niños después de su turno. No bajó del coche. Los niños subieron solos, con la naturalidad de quien ya se ha acostumbrado a tener 2 casas, 2 camas, 2 horarios, 2 versiones de la vida. Yo abrí la puerta, recibí sus mochilas y los abracé sin hacer preguntas. No quiero interrogarlos ni forzarlos a que me cuenten nada sobre cómo son los días con su padre. No quiero manipularlos ni ponerlos en medio de nada. Sé que aún están procesando lo que pasa y que, en su forma infantil y directa, ya han entendido que yo fui la causa. No me lo dicen con palabras, pero lo noto. En cómo bajan la mirada cuando me preguntan si estaré con alguien más. En cómo me abrazan sin la misma intensidad de antes. En cómo preguntan por Javier con más frecuencia que antes. No los culpo. No tengo argumentos. No puedo prometerles que todo volverá a ser como antes, porque no lo va a hacer. Volví al trabajo esta semana a jornada completa. Me devolvieron algunas de mis clases, aunque no todas. Ya no soy la coordinadora del área, ya no me incluyen en ciertos correos, ya no me consultan como antes. Es evidente que no me despidieron porque habría sido demasiado visible, pero me hicieron entender que ya no soy parte del núcleo de confianza. Acepto esa consecuencia como otra más en la lista. No intento justificarme ante nadie en el colegio. Me limito a cumplir, llegar a la hora, preparar las clases, sonreír lo justo y salir en cuanto termina la jornada. Ya no me quedo a hablar con nadie. Ya no tengo nada que decir. Con Rubén no he vuelto a hablar. Me bloqueó en todas partes después de que lo suspendieran temporalmente. Supe por una compañera en común que intentó culparme ante sus superiores y que nadie le creyó. No lo culpo. También él buscaba una salida fácil, un culpable externo, una forma de no asumir que fue parte de algo que no tenía futuro. No lo echo de menos. No siento nostalgia por lo que tuvimos. No pienso en los momentos con él con cariño ni con culpa. Solo los archivo como un error, uno que cometí conscientemente y que tuvo un coste mucho más alto del que calculé.
lo peor no fue perder a Javier. Lo peor fue perder la versión de mí misma que aún pensaba que sabía lo que hacía. Mi madre me llamó ayer. No para consolarme, ni para preguntar cómo estoy, sino para decirme que era hora de que dejara de hacerme la víctima. Que las mujeres de antes también eran infelices, que también sentían que sus maridos las ignoraban, pero que no iban corriendo a acostarse con desconocidos. Me lo dijo sin rabia, como si solo estuviera enumerando hechos. Le respondí que no estaba buscando consuelo ni perdón, que solo necesitaba espacio. Me colgó sin despedirse. Mi hermana, que vive en Zaragoza, me escribió después para decirme que nuestra madre estaba exagerando y que si quería podía ir a pasar unos días con ella. Le dije que tal vez más adelante. No quiero irme a ningún sitio. Quiero quedarme aquí, sola, en esta casa vacía, ordenada, tranquila, donde puedo escuchar el ruido que hacen las cosas cuando se rompen por dentro. A veces me despierto a mitad de la noche sin saber si estoy en mi cama o en la de un hotel. Me cuesta distinguir entre el presente y ese tiempo confuso donde creí que estaba recuperando algo que me faltaba. No echo de menos la emoción. Echo de menos la estabilidad. Echo de menos saber quién era. Javier tenía razón en algo. No supe aceptar la realidad cuando aún estaba a tiempo de cambiarla con otras herramientas. Elegí el camino más corto, el más destructivo, el que no te permite vuelta atrás. No creo que vuelva a enamorarme pronto. No creo que confíe en nadie a corto plazo. Y no porque me hayan hecho daño, sino porque fui yo quien se convirtió en alguien que no reconocía. Eso es lo más difícil de todo. No perder a alguien que amas, sino darte cuenta de que tú misma fuiste la que arruinó lo único estable que tenías. No me siento víctima de nada. No me justifico. Solo quiero aprender a vivir con las consecuencias sin hundirme más. Quiero reconstruir algo, aunque sea en silencio, sin testigos, sin aplausos. Quiero que mis hijos, algún día, puedan mirarme sin preguntarse quién soy. No sé si lo lograré. No sé si voy a recuperar algo de lo que perdí. Pero al menos ya no estoy mintiéndome. Esta es mi vida ahora. Y lo único que puedo hacer con ella es seguir. Sin Javier, sin Rubén, sin disculpas que cambien el pasado. Solo con la certeza de que esto fue real, que dolió, y que el resto depende de lo que haga con lo que queda.